Presidenta. Esto acaba de pasar hace 3 minutos. Buenos días. ¿Qué pasó? Hola, Isabel. No, que Hola, la buenos reunión, días. la sesión de hoy la teníamos prevista con la participación de César Barra, de ¿Ya? Cristian Barra, por favor, perdón, para Sí. que diera a conocer el informe, que ya habíamos estado conversando con él y se había concordado esta sesión, Sí. pero de acuerdo a lo que informa el secretario, hace pocos minutos se excusó por una reunión de emergencia en el Ministerio del Interior. Bueno, para nosotros es bien importante tener esa información y no es lo mismo recibir la información simplemente, conocer el detalle, cuánto es lo que se está invirtiendo en la distribución de agua por camiones aljibe en la línea del Ministerio del Interior, a raíz también de muchas situaciones que han estado informando los propios que estuvieron en el periodo que estaba presidiendo la senadora Allende. Hola, buenos días. Entonces, Buenos días. ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días. Entonces, creo que es importante mantener la convocatoria. No obstante, la próxima sesión ya la teníamos prevista, que era invitar al ministro de Obras Públicas para conocer toda la cartera de inversión en materia hídrica y a raíz del marco de entendimiento que se suscribió recientemente entre el gobierno y la oposición, hay toda una línea que baja en ese marco de entendimiento también para inversión en temas hídricos. Entonces, como ustedes recuerdan, uno de los temas era poder analizar en detalle todo lo que estaba ocurriendo en materia de agua potable rural, inversiones, pero además esta inversión general en materia hídrica, de embalses, pequeños embalses, obras de regadío, etcétera. Y eso es lo que tenemos prevista para la sesión siguiente. Entonces tendríamos que ver cuándo reagendamos la invitación al señor Barra. Okay. Entonces, sobre la cuenta... ¿No cree que, Presidenta, perdona, no sé, ya no se alcanzamos, a lo mejor, el ministro, son 2 horas, si estamos trabajando de 10 a 12, a lo mejor alcanzamos con el ministro todo eso y hora y media y dejar media hora para Cristian Barra. Más no se puede porque después todos ustedes tienen comisiones después, yo tengo medio ambiente después, pero Sí. 10 a 12, o tal vez empezar un cuarto para las 10 hasta las 12, ahora que es menos complicado trasladarse, no sé si se puede, y entonces un cuarto para las 10 hasta las 12 y dejar también para una misma sesión, porque el ideal es que después vayamos resolviendo temas que se nos están acumulando. Tenemos el tema de la sesión con agua potable rural, ¿se acuerdan que quedamos de ver el tema de reglamento, el tema de detalles de funcionamiento, de apoyo, de financiamiento, todo eso, incluso con la presidenta, ¿se acuerdan que quedamos de verlo? Y también ya es hora de empezar a revisar eficiencia hídrica, que es también importante. Entonces, yo no sé, sugiero que ojalá tratemos de que Barra estar en la misma sesión para no hacer 2 sesiones. Yo, Presidenta, no tengo problema, lo vamos a las 9:30. ¿Estamos hablando de qué día, oye? ¿Ya? Próximo jueves. No, siempre vale. el día jueves. Siempre ¿Ya? el próximo jueves. Entonces, a lo mejor podemos hacer un esfuerzo con la Secretaría. Ajá. A lo mejor podemos hacer las 2 cosas si logramos a lo mejor Isabel. de 9:30 a 12, Sí. pero hacemos las 2 cosas resolviendo o adelantando temas, ¿se puede? Sí, vamos ajustando los horarios. La idea es que con el ministro de Obras Públicas dediquemos la sesión para conocer todo lo referido a agua potable rural y también al plan de inversiones en temas en temas hídricos. Y yo también aprovecho y clarificar, a lo mejor ya para esa... Sí, a lo mejor para esa fecha no, ya vamos a tener el todas las inversiones, pero también... de presupuesto. Sí, pero ya que está también el ministro, todas las inversiones, pero también si hay reducciones, porque yo creo que en algunos casos ha habido reducciones de presupuesto, no sé en materia hídrica, en obras públicas, de luego, pero como ya está el ministro, todo lo que nos diga todas las inversiones, si hay reducciones en alguna obra hídrica, por supuesto, y bueno, si le da el tiempo y tiene deseos, también poder señalarnos a lo mejor si tiene algunas otras reducciones. Sí, sí, después de esa sesión vamos a entrar de lleno al proyecto de eficiencia hídrica
También es la idea de poder hacer una sesión más extendida, una sesión seminario. Hemos estado ya conversando con la secretaría de la comisión y con la unidad de extensión del Congreso para poder reunir a expertos, a la academia, a científicos, para que puedan en una jornada poder escuchar sus opiniones respecto del proyecto de eficiencia hídrica. Ya habíamos comenzado en el periodo de la senadora Allende como presidenta a escuchar a la Fundación Chile, aparte del Ejecutivo. Entonces nos queda escuchar a otros expertos. Les reiteramos, si bien es cierto el plazo ya había vencido, habíamos abierto un nuevo plazo, pero si es que hay alguien que tiene algún interés en que podamos invitar a alguien desde la academia, algún experto, que se lo puedan hacer llegar a la Secretaría también. Estamos pensando, Julio, ¿cuál era la fecha? 23, si no lo recuerdo. ¿Jueves? 23 me parece que era Sí, jueves. jueves 23. Bueno, jueves 23 de julio, sí. Jueves 23 de julio para que lo puedan ya agendar. Cosa, perdón, el jueves 23. La idea es que podamos hacer este seminario. Jueves 23 la idea es poder hacer este seminario más extendido respecto de eficiencia hídrica y ya podemos ese mismo día someter a la aprobación en general el proyecto y que vaya a la sala y después que se abra el plazo de indicaciones, pero un poco a partir de la escucha activa de expertos, ir ya trabajando indicaciones que puedan ser interesantes para enriquecer el proyecto de ley. Sí, yo estuve hablando antes de conectarme con la senadora Muñoz. Está en derechos humanos, pero se iba a incorporar acá también, porque como ella era autora de la indicación del proyecto que aprobamos en la sesión pasada, se estuvo revisando con la Secretaría la concordancia entre este proyecto y lo que ya estaba aprobado en el Código de Agua, particularmente en el artículo 5º bis. Entonces la senadora Muñoz iba a retirar su indicación, pero lo tiene que hacer ella. Efectivamente, como dice, ¿me permite, Presidenta? Por favor. Presidenta, revisando el texto, era mejor que quedara tal como estaba, tal como venía propuesto por la Cámara, porque el artículo 5 bis de la propuesta que tenía la Comisión de Agricultura, Recursos Hídricos, establecía 3 objetivos con el uso del agua. Uno era el consumo humano, otro de ecosistema y otro para productivo. Dentro del consumo humano distinguía entre el de subsistencia. El problema es que si acogiéramos la indicación, si ustedes se acuerdan, ella agregaba el vocablo y, que daban 4 objetivos en la ley, digamos, que estaríamos despachando, lo cual estaría en contradicción. Quedaría consumo humano, saneamiento, uso doméstico y subsistencia. Estaríamos haciendo una distinción que no estaría en concordancia con lo que se estaría despachando la otra comisión, que sería mucho más extensivo. Además de que en la otra comisión el concepto de subsistencia se entendía dentro del consumo humano. Entonces quedarían bastante más enredados, digamos. Era mucho mejor tal como venía que intentar hacer una modificación agregando la palabra ahí. ¿Se ofrece la palabra? Perdón, yo en la sesión pasada estoy media perdida. ¿Ustedes están hablando del proyecto que aprobaron la sesión pasada? ¿Verdad? Sí, de la moción parlamentaria, la moción del diputado Ibáñez. Claro, sí. Que lo hace que pedir a Julio que me mande lo que quedó, porque yo la verdad, o si se puede poner en pantalla, porque yo la verdad es que ya me perdí. Yo no sé. Lo voy a buscar. ¿Podemos compartir pantalla, Julio? Disculpen, pero de verdad me perdí. No hay problema, senadora. No, sí está bien. Sí. Oye, como comentario lo siguiente, el proyecto que vamos a ver de eficiencia
hídrica, no recuerdo bien si contempla que las aguas embalsadas se puedan usar solamente para, a ver, que no se usen para generación cuando no se usa para riego. No considera esa parte, ¿no es cierto? En el código. En la discusión del código. Este proyecto que vamos a ver de eficiencia hídrica que está en la comisión nuestra. En este proyecto, no, pero perfectamente puede ser una de las indicaciones. Sí, porque yo estoy trabajando un proyecto, porque ¿qué es lo que yo siento hoy día? Mira, las aguas siempre, desde mi perspectiva y desde todo lo que yo he estudiado, son un bien nacional de uso público. Si es cierto, los agricultores tienen derechos, los derechos permanentes para su uso, que son, para mí son los agricultores. Derechos consultivos y no consultivos. Claro, pero que las aguas, por ejemplo, en un embalse, independiente que el embalse sea privado, porque el embalse cuando se hace y es privado, una cosa que esa inversión sea privada, pero el producto que está al interior del embalse es un bien nacional de uso público. Por lo tanto, la idea es generar un proyecto de ley que no se pueda usar esa agua para generación si no se usa para riego, porque lo que está pasando es que las generadoras no les importa nada el riego. Ellos llegan y usan todo para generación, entonces cuando toca regar, la agricultura no tiene agua. Y eso debe pasar en varias partes del país. Entonces, yo estoy trabajando un proyecto de ley que lo estoy revisando ahora con el asesor para ver cómo somos capaces de impulsar un proyecto de ese tipo. Yo creo que encuentro mucho sentido. Yo creo que las generadoras hidroeléctricas no pueden llegar y hacer uso de un bien nacional de uso público para el beneficio solamente de ellos. O sea, puede ser como en la misma lógica que el código establece prioridades de uso para el agua, en la lógica de prioridades para el uso del consumo humano, saneamiento, todo lo que se ha definido en el nuevo código que se discutiría. Y uno también podría colocar prioridades de uso en obras de riego. Sí, entonces, en una obra de regadío, embalse, tranque, la prioridad la debe tener el riego. Es que yo creo que la energía eléctrica hoy día hay otras formas de poder generar energía eléctrica como la eólica, la solar. Hay formas de usar otro tipo de energía, pero para riego no tenemos ninguna forma de regar nosotros si no tenemos agua. Entonces, los agricultores hoy día, la gran pelea que se da, y sobre todo aquí en la región del Maule, es que las generadoras no les importa nada la agricultura, porque uno entiende que los agricultores son más humildes, son más desorganizados, no tienen los recursos para contratar equipos de abogados, entonces ellos llegan y hacen lo que quieren. Y ese es un tema que yo creo que nosotros debemos ser capaces de poder legislar en favor de regular el uso. El uso no se puede llegar a usar un bien solamente para beneficio de un sector económico como podría ser la generación. La agricultura en la zona del Maule, yo creo que la sexta región, la cuarta región, la quinta región, son muy importantes en generación de mano de obra. Y eso tiene que tener también su ponderación, porque no puede ser que una generación o una empresa generadora en una cuenca haga uso y abuso del recurso en tiempos que no se riega, porque uno entiende que el riego en la zona de acá del Maule, sexta región, octava región, estamos hablando que se da, yo creo, entre septiembre y abril. Y ellos tratan de usar el agua a lo mejor mayo, junio, julio, agosto. Entonces son los meses más complicados y donde de verdad esas son las temporadas donde se acumula el agua para poder usarla entre septiembre y abril. Y eso no se está dando, y eso es un tema que nosotros debemos ser capaces de legislar. No, me parece muy importante y veamos cuál es el mejor camino, si un proyecto específico como el que usted plantea, o también indicaciones a través de este proyecto de eficiencia hídrica, o ambas cosas, digamos, a lo mejor un proyecto que usted está trabajando que es mucho más específico, pero también ciertos temas podrían estar incorporados en el proyecto de ley de eficiencia hídrica. Yo creo que sería importante si es que
pudiésemos encontrar también algunos expositores para que usted nos proponga para la jornada del 23 de julio. Correcto. ¿Parece ¿Ya? bien? Vale. Muchas gracias, senador. Aquí está el texto en pantalla y estamos también todos de la comisión, le damos la bienvenida a la senadora presidenta del Senado. Julio. Sí, ¿ustedes me escuchan, presidenta? ¿Te escucho? Sí, 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 sí. Si ustedes pueden ver, estos eran los objetivos. La idea de la propuesta original de la senadora Muñoz incorporaba una letra I para poner saneamiento del uso doméstico de subsistencia en cantidad. Había que volar esa I, poner una coma, calidad adecuada, perdón. Y el uso, saneamiento, coma, uso doméstico y de subsistencia. Estuvimos revisando la propuesta que tenían ustedes, me baso en la propuesta que ustedes hicieron en el Código de Aguas. Ustedes establecían 3 funciones en el artículo 5 bis. La primera, la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento. La de preservación ecosistémica o las productivas. Entonces, si nosotros incluyéramos una letra I, estaríamos incluyendo o dejando 4 objetivos en circunstancias que en el Código de Agua ustedes están dejando 3 objetivos. No sé si me entienden. Sí. ¿Nos puede leer de nuevo, secretario? Presidenta, en el Código de Aguas, en la propuesta, me refiero al que hicieron ustedes y fue aprobada en general por la Agricultura, dice lo siguiente: las aguas cumplen diversas funciones, tales como la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento, o sea, primero de subsistencia; 2, la de preservación ecosistémica; y 3, productivas. Entonces, si nosotros acá porque si entiendo bien, quedaría consumo humano, saneamiento, uso doméstico y de subsistencia, porque le estábamos agregando una letra I antes de y de subsistencia, que eran 4 objetivos. Lo que pasa, si entiendo bien, presidenta, ¿puedo? ¿Presidenta? Sí, lo que no sé si Allende. me parece que como quedó aprobado en nuestra indicación y que parece que fue ratificado por Agricultura, efectivamente, cuando decimos subsistencia, comprende el consumo humano y el saneamiento. O sea, subsistencia es más amplio, comprendería consumo humano y saneamiento. Siendo así, distingue las otras 2 que son importantes, que son los ecosistemas y las productivas. Entonces, con eso queda, digamos, cubierto, en teoría, si yo no estoy entendiendo mal, tal como nosotros lo teníamos definido antes en nuestra comisión y ratificado en tiempo de Agricultura. O sea, subsistencia implica consumo humano y saneamiento. Entonces, estamos hablando de consumo humano, saneamiento, que está dentro del ámbito de subsistencia, más ecosistema y más áreas productivas. ¿No es así? No necesariamente del todo, porque lo que hace la distinción también en el Código de Agua, que aprovechamos de hablar del tema, pero no es necesariamente la discusión que estamos en esta indicación, pero el Código de Agua, y particularmente en eso se puede referir más en extenso a la propia senadora Muñoz, lo que incorporó no es solo el uso doméstico, el uso para el consumo humano, sino también la subsistencia del ganado doméstico. Sé que si una familia tiene unas cabritas de autosubsistencia, pueda también darle el agua. No sé, a lo mejor en eso la senadora Muñoz puede referirse con mayor propiedad del tema. Sí, porque esto fue, presidenta, una indicación que yo le he perseguido harto y que entiendo se aprobó en la Comisión de Agricultura y quedó en el artículo 5 bis, parece que es, ¿no? 5 bis, presidenta. Estableciendo que las funciones del agua para el consumo humano, saneamiento, doméstico y de subsistencia, que es distinto el uso doméstico de subsistencia. Ok. Hemos tenido una larga conversación y lo que hemos sostenido es que la subsistencia es, sobre todo en los sectores rurales, lo que significa poder atender las pequeñas chacritas, o sea, regar las papas, las cebollas que tienen en su huerto, o pequeños animalitos domésticos. Entonces eso es un poco lo que intentamos resguardar.
Entonces, en lo que lee el señor secretario, entiendo, él dice que son 3 funciones, consumo humano, saneamiento. Presidenta, lo voy a leer de nuevo, mire. Las aguas cumplen diversas funciones, tales como la de subsistencia, que sería la primera. ¿Ya? Ahí está. Y subsistencia garantiza el uso, dos cosas, garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento. Eso es lo que dice la norma. Una segunda, que sería la de preservación ecosistémica, eso se entiende. Y la tercera, que es fácil de entender también, es las productivas. La primera es subsistencia, que implica dos cosas, tal como está redactado. Garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento. Así está redactado el artículo, en el inciso primero del artículo 5 bis. Las aguas cumplen diversas funciones, tales como la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento, la de preservación ecosistémica o las productivas. Son 3 funciones, dentro de la cual la primera, subsistencia, comprende 2 cosas, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento. Eso como salió de agricultura. Eso es como salió de recursos hídricos, aprobado en general por agricultura. No, en agricultura incorporamos indicación. Pero mire, yo no voy a hacer dificultad porque posteriormente podemos revisar, pero yo entiendo que agricultura resolvió algo que no habíamos podido resolver en recursos hídricos. Porque yo perseguí esa indicación, entonces... Efectivamente, la señora presidenta presentó la indicación número 12 para reemplazar la frase, la de subsistencia, por la siguiente: las que posibilitan el consumo humano, el saneamiento, el uso doméstico de subsistencia, mantiene el punto y coma, y la de preservación ecosistémica o los productivas distingue consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia, la señora presidenta del Senado. ¿Y esa indicación se aprobó? Se aprobó. ¿Está aprobada? Sí, se aprobó. Entonces la podemos incorporar, sí, cambia. Que uso doméstico de subsistencia. El uso doméstico de subsistencia. Claro. Quedó igual. Aprobada, la podemos incorporar. ¿Qué es que está ahí? Pues el uso doméstico de subsistencia. Es que en ese caso quedaría tal como está y no necesitaríamos cambiarlo acá, porque si ustedes se fijan, objetivo de asegurar el uso prioritario de agua para un consumo humano, que está incorporado en la indicación 12 de la senadora Muñoz, el saneamiento está incorporado también. Y el uso doméstico de subsistencia. Y el uso doméstico de subsistencia. Está bien. Haría prácticamente igual, senadora. O sea, convendría dejar, lo que quiero decir es que convendría dejar tal como está la redacción aquí. Es dejarlo tal cual viene de la moción, que se ajusta mucho más a la indicación suya del quinto bis. ¿Y es posible aquello sin tener un tercer trámite? O sea, no lo hemos despachado. O sea, lo que pasa es que Si hay tendría que acuerdo unánime, ustedes pueden revisar ¿Podemos reabrir el debate por unanimidad? Se puede reabrir el debate y si la señora Muñoz retira su proposición, y si les parece, lo habríamos aprobado con la misma votación anterior, puesto que aquí la senadora Ebensperger tenía discrepancia, digamos. Perdón. Esta parte no tenía discrepancia, esta parte esta parte se aprobó unánime. Unánime. Sí. Si le parece a la senadora Muñoz. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Sí, y con mayor razón. Quedaría aprobado tal como viene de la Cámara de Diputados. Entonces hay acuerdo para eso. Y se reafirma con la misma votación. Perfecto. Quedaría despachado el proyecto, entonces. Quedaría despachado el proyecto y por haberse cumplido el objeto de esta sesión también, ya no sé si hay alguien que quiera agregar algo. Pero entonces, para aclararme, ¿quedamos que el próximo jueves empezamos a las 9:30 o eso no me quedó claro? El próximo jueves, en principio a las 9:30, nosotros lo vamos a ajustar con la Secretaría porque tenemos que hacer la invitación al Ministerio de Obras Públicas, pero en principio, dado que todos ustedes han manifestado su disposición y su buena voluntad de poder anticipar la hora de ingreso para aprovechar al máximo la presencia de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, nosotros vamos a coordinar eso y les vamos a avisar con antelación. Muy bien. Y quedaría para dos motivos, señora presidenta, se me permite invitar al ministro de Obras Públicas sobre la cartera de inversión hídrica y reiterar la invitación al señor Cristian Barra para que explique lo que venía a explicar hoy día, que eran los detalles de los programas. Sí, vemos en detalle la invitación porque
tenemos que dejar bien clarificado que es para que se remita los temas de agua potable rural, reglamento, inversiones y también las inversiones en general de riego, haciendo énfasis también de explicitar cuáles son las reducciones que ha tenido la cartera en materia de... Perdón. Senadora aparte de eso, quiero preguntarle sobre todo a la senadora Luz Ebensperger, porque yo entiendo que uno de los temas que vimos en la presentación anterior que nos hizo Cristian Barra es las dificultades que tiene para llevar a cabo de manera eficiente el tema de entrega de agua vía camiones aljibe, en fin, la coordinación, porque es un desastre. Entonces todos habíamos concordado que ese sistema como está no funciona y que incluso a lo mejor no debería estar radicado ahí en el Ministerio del Interior en emergencia. Entonces se había dicho que explorar tal vez, que lo dijo el propio Cristian Barra, la posibilidad de que esto debería ser más de ENEM, de la oficina, digamos, de emergencias, con sus modalidades nuevas y no ser manejado, digamos, en un área dentro del Ministerio del Interior. Yo no sé si eso la senadora Ebensperger nos puede dar luces, si está siendo tratado, si lo están viendo dentro del nuevo sistema, cómo se está manejando, digamos. Yo creo que es interesante que nosotros pudiésemos concordar una salida, porque yo creo que nos quedó súper claro que es muy ineficiente, tremendamente burocrático, ineficiente y lento y complejo, incluso para el Ministerio del Interior, un cacho, por decirlo en buen castellano. Entonces, sería bueno como saber si la solución va por el lado de si tenemos una nueva modalidad, digamos. Presidenta, con su permiso, senadora Allende, efectivamente, la semana pasada, sí, el viernes de la semana pasada la Comisión de Gobierno despachó, después de 10 años, el proyecto de ley que crea el nuevo servicio de emergencia o de riesgo, ¿cómo se llama? Y uno de los artículos no se refiere específicamente, ¿no es cierto?, al transporte de agua en camiones aljibe, pero sí permite que el Ministerio del Interior, por orden del presidente, pueda decretar emergencias preventivas. ¿Qué significa que pueda decretar emergencias preventivas? Significa que se pueden activar los recursos para emergencias previamente a que la emergencia, ¿no es cierto?, esté ya en ejercicio o decretada o que haya empezado, que es uno de los problemas que acá se derivan. Y esa emergencia preventiva es manejada por el nuevo sistema, por el nuevo servicio, que es lo que hoy día hace la ONEMI. Pero vuelvo a decir, no es que se haya resuelto el tema particular de los camiones aljibe, sino que se incluye el concepto de una emergencia preventiva para que se puedan utilizar los fondos conforme a la ley de sismos y desastres, previo a que la emergencia propiamente tal esté declarada. Entonces, lo que yo podría, entiendo que la presidenta parece que está atendiendo una llamada, pero yo creo que podría sugerir, presidenta, volvió. Yo podría sugerir, si ustedes estuvieran de acuerdo, ya que vamos a tener al ministro de Obras Públicas y vamos a tener a Cristian Barra, obviamente en las materias que ya se dijo que van a ser la próxima sesión, pero yo sugeriría que revisáramos justamente las dificultades, si tiene sentido mantener. A mí lo que me está pasando es que estoy convencida que no tiene ningún sentido mantenerlo en el Ministerio del Interior. Y que quizás si tuviera más flexibilidad la ONEMI u otro, que por eso es importante que estén justamente Obras Públicas y que el encargado en este caso del Ministerio del Interior, buscar la manera que ya que tenemos, por desgracia, que todavía tener que seguir ocupando camiones aljibe, lo ideal sería que tuviéramos tal sistema de distribución de agua que no fuera necesario tener camiones aljibe, pero como ya tenemos un sistema, porque sabemos que es la única alternativa todavía para muchos sectores que no acceden al agua, que tengamos el mecanismo más expedito, porque lo que es absurdo es la vuelta enorme que nos describió Barra, que ya ni me acuerdo, pero una vuelta gigante para poder operar. Entonces yo creo que es responsabilidad de nuestra comisión, presidenta, me atrevo a sugerirle que busquemos con estos dos invitados como el tercer tema, digamos, a plantearse cómo se resuelve justamente la distribución de agua a camión aljibe de la manera más expedita y que no tengamos que confrontar lo que está pasando, que muchas veces no les llega
o les llega atrasado, o no les llega la cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es momento para que esta comisión también aborde el tema y podamos encontrar una salida eficiente que nos satisfaga a todos. Estamos ayudando a que sea más efectiva, por desgracia, que tenemos que usar este mecanismo. Bueno, uno de los temas que nosotros le planteamos a la Biblioteca del Congreso, a la asesoría de la Comisión de Recursos Hídricos, es que pudiese trabajar una propuesta que viniera a exponer a la comisión de cómo abordar esta tramitología que tiene la entrega y la distribución de camiones aljibe, el costo que además vamos a conocer cuando tengamos este informe, porque de acuerdo a la unidad presupuestaria del Congreso, los datos que llegan a la discusión presupuestaria son siempre datos muy agregados y es difícil saber cuánto es efectivamente lo que se está invirtiendo en este ítem de distribución de agua. Y además, cuando tengamos los datos, a lo mejor vamos a poder ver estudios que han hecho otras instituciones que señalan que hay una enorme disparidad entre el costo que tiene la distribución de agua por camiones de aljibe en una comuna o en una región y en otra región. Por eso es que le hemos pedido también a la Biblioteca del Congreso el que nos pudiese hacer una propuesta de proyecto de ley que permita dar facilidad, porque uno de los problemas que señalaba Cristian Barra en su intervención, y que a nosotros también nos ha tocado ver, en mi caso como exgobernadora, seguramente a Luz también, es que el Ministerio del Interior, a través de las gobernaciones, no puede actuar antes preventivamente, sino que solo tiene que esperar el colapso para poder intervenir. Y lo más dramático es que, por ejemplo, en zonas rurales que tienen soluciones particulares, colectivas de alcantarillado, el Ministerio del Interior no puede intervenir hasta que no se decrete la alerta sanitaria. Entonces, realmente es un absurdo en estos tiempos. Por eso que le pedimos a la Biblioteca del Congreso que nos hiciera una propuesta para ver qué vías alternativas. En ese momento la senadora Bensberger nos planteaba la discusión de la ONEMI y escuchando al propio Cristian Barra, él señalaba que no estaba convencido de que era la mejor alternativa, pero es un tema que habrá que verlo. Tengo dos palabras solicitadas, el senador Juan Castro y la senadora Isabel Allende. Senador. Presidenta, cuesta entender por qué el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de pagar esos camiones de aljibe. Yo la verdad que cuesta mucho entender. Este es un tema que nació, recuerdo yo, para el terremoto del año 2010. Efectivamente, en el año 2010 muchas municipalidades estaban colapsadas por producto de la emergencia misma. Y ahí apareció esta necesidad de ir a repartir agua. Y creo que ese es un tema que se quedó en la conciencia de la gente y empezó la gente a pedir agua. Como los alcaldes no estaban muy interesados en dar la solución a todo el problema que había, porque el producto que levantar una vivienda era muy importante. Entonces, alguien partió repartiendo agua y después había que pagar ese servicio. Y ahí, como los recursos no había cómo sacarlos, era más fácil pagarlo desde el Ministerio del Interior y se quedó pegado eso ahí. Yo creo que las municipalidades, muchas municipalidades tienen camiones de aljibe. Las que no tienen camiones de aljibe perfectamente postulan a fondos del gobierno regional y les compran camiones, entonces ellos conocen la realidad de sus comunas. Entonces, yo creo que el Ministerio del Interior no debería nunca tener esa responsabilidad. Deberían bajársela a las municipalidades. Y las municipalidades son las que deberían hacer el servicio. Y obviamente, si hay que postular a un camión y si hay que tener recursos, les deben pasar esos recursos a las municipalidades. Si aquí hay un aprovechamiento brutal de muchas personas, a mí me consta porque en una oportunidad, creo que fue el año pasado, partí revisando yo acá en la zona del Maule, qué pasaba con esos camiones de aljibe, a dónde repartían el agua. Y apareció dentro de mi zona, de la zona donde yo vivo, gente anotada para que le entreguen agua, gente que vive a la orilla del río, gente que vive en lugares donde el agua existe. Entonces, y aparecen anotadas recibiendo agua. Y ahí uno se empieza a dar cuenta que hay un aprovechamiento. Y lo otro, acá hay una zona donde hay muchas cabañas, la gente tiene sus cabañas de descanso el fin de semana,
y toda esa gente lo único que hace, que no tienen agua, vienen y empiezan a pedir agua, y empiezan a pedir agua al gobernador, a los alcaldes van pasando la pelota, y al final, el fin de semana hay que salirle a repartir agua cuando ellos están en descanso, en una cabaña de veraneo. Entonces, yo creo que aquí hay un aprovechamiento desmedido y hay una falta de decisión desde el Ministerio del Interior de cortar este beneficio. Seguramente hay localidades que efectivamente los necesitan, pero para eso están los alcaldes. Así que yo estaría muy de acuerdo de modificar eso y que sean y que el Ministerio del Interior no tenga esa posibilidad porque no conoce, no sabe lo que está pasando en las diferentes comunas del país. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Castro. Le ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende y luego a la senadora Bensberger. Esta lista que está surgiendo es bien importante, porque yo creo que nosotros podemos hacer una buena contribución, repito, si mejoramos el mecanismo, probablemente no deba seguir radicado el Ministerio del Interior, o bien que exista condiciones para que se pueda manejar con criterios bien objetivos lo que entendemos por una alerta sanitaria, y de esa manera actuar antes de que quede el hecho consumado, digamos, como usted relata a la presidenta en su condición de exgobernadora, la experiencia que ha tenido. Entonces es absurdo que efectivamente el hecho ya quede desatado para que tenga que actuar emergencia, sino que uno pudiera decir en qué manera se puede actuar de manera más preventiva. Y eso tiene mucho que ver entonces con qué criterios se establece una alerta sanitaria. Entonces yo creo que es bien importante el estudio que a lo mejor nos puede entregar la biblioteca, pero también adelantar, por eso yo le había preguntado a la senadora Bensberger, cómo a través de lo preventivo podemos efectivamente agilizar, porque nosotros siempre tenemos que tener pendiente, y esto está presente en el cambio climático, no solo en la adaptación y la mitigación, sino que está cómo prevenir, porque nosotros como país sabemos que tenemos N vulnerabilidades en función de cuando no es un tsunami, puede ser una erupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la prevención es algo que es tremendamente importante. Y una última cosa, antes que se me olvide, también revisar y pedirle a la biblioteca quizás en eso, presidenta, porque yo me acuerdo que también Cristian Barra nos dijo que habiendo revisado los contratos que se tenían en distintas comunas, las disparidades en los pagos, en los costos, les había llamado la atención, y de hecho él aseguró y entregó unas cifras que yo no me recuerdo ahora, pero que les había permitido ahorrar una cantidad importante de dinero, que se habían dado cuenta que había como sobrepago en ciertas condiciones. Pues a lo mejor eso tiene que ver con lo que estaba diciendo justamente el senador Castro, pero como quiera que sea, también sería bueno que la biblioteca incorporara eso. Cómo se está trabajando hasta ahora, ojalá podamos cambiar el régimen, pero hasta ahora, cómo se estaba trabajando en términos de si hay licitaciones o trato directo, los costos y efectivamente cómo se puede evitar que pueda haber un sobrecosto. Cuando estamos hablando del agua, realmente es inaceptable que haya gente que se pueda aprovechar de esta situación. Estamos hablando de un Estado que en definitiva abdica de cumplir su rol de garantizarle el consumo al agua humana a toda la población. Entonces nosotros tenemos que buscar todos los mecanismos, instrumentos que sean nada más transparentes, eficientes, etcétera, etcétera. Entonces yo también le pediría que se incorporara ese aspecto al estudio de la biblioteca, si le parece a la presidenta, y como digo, ahí quizás hay un empalme con lo que estaban trabajando en la ONEMI en la parte más preventiva. No, nos parece muy bien, y como está también escuchando activamente y es parte de esta sesión el asesor de la comisión por parte de la Biblioteca del Congreso, le pedimos que pueda incorporar las sugerencias de la senadora Allende. Senadora Bensberger. Gracias, presidente. Muy breve. Yo creo que todo lo que se está conversando acá efectivamente es un tema urgente a resolver por el impacto que significan las personas y también el impacto económico que ello lleva aparejado. Creo que todos estamos de acuerdo que el sistema actual no es el más eficiente, pero va a permanecer mientras no busquemos otro. Simplemente decir que creo que lo que se aprobó en el nuevo servicio de la ONEMI es un avance en la posibilidad
permitir que no se tenga que esperar que la emergencia se decrete para poder usar los recursos de emergencia. Pero lo que yo quería decir, Presidenta, es que también estoy de acuerdo, independiente del estudio que se le haya pedido a la biblioteca. A mí me parece interesante que le pudiéramos pedir a Cristian Barra y al ministro también cuál es la posición de ellos, qué propuesta tienen ellos para resolver, mejorar o hacer más eficiente el sistema. Yo no sé en realidad si podemos sacar tan fácilmente este tema de Interior, porque recuerden ustedes que Interior tiene la función también de actuar frente a las emergencias y además de él dependen los intendentes, y los intendentes es muy difícil que el día de mañana o a través de ellos, a través de los gobernadores, no puedan tener una facultad en esta materia, porque van a tener que dar respuesta también a la ciudadanía, no solamente los alcaldes. Entonces, no es un cuadro fácil de resolver, pero sin duda que hay que avanzar a buscar y establecer un sistema más eficiente. Creo que sería interesante también conocer la visión del ministro de Obras Públicas y de Cristian Barra, de qué propuesta, o sea, que no solamente se queden en decir que el sistema es ineficiente, que se gasta mucha plata, que además los costos son dispares dependiendo de las fechas, de la región, etcétera. ¿Cuál es la propuesta para mejorar? ¿Qué se puede hacer? Legal, administrativa, no tengo idea qué. Creo que es una buena oportunidad de tener esa también conversación estando los dos juntos acá. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Sí, por cierto, es importante tener la opinión y bueno, no olvidar otro actor del Ministerio del Interior, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La Subdere igual tiene una llegada directa con los municipios y está haciendo iniciativas también vinculadas a los temas de agua. Sin ir más lejos, la reciente iniciativa de apoyo a los comités de agua potable rural, que lo vino a explicar acá el ministro subrogante de Obras Públicas, es una iniciativa financiada con recursos de la Subdere, pero tal vez ese puede ser un buen modelo en donde lo financia o se administra en un ministerio, como en este caso el Ministerio del Interior, pero lo ejecuta el que tiene la relación con los sistemas de agua potable rural, que es el Ministerio de Obras Públicas. A lo mejor en esta lógica, recogiendo lo que plantea el senador Castro, lo puede manejar financieramente el Ministerio del Interior, pero se ejecuta a través de los municipios directamente y nos da una vuelta más larga. Pero bueno, eso es parte de la reingeniería de procesos que habrá que mirar, escuchando a todos los actores, y yo creo que lo que se haga desde la biblioteca va a ser un punto de partida para que esta comisión pueda también hacer propuestas y colocar el tema del debate como ya lo estamos haciendo en este tiempo. Y a mí me parece que es bien relevante porque la distribución de agua a través de camiones aljibe del Ministerio del Interior ha estado hace ya largo tiempo, y creo que es bueno, a partir de lo que fueron también las exposiciones en esta comisión de alcaldes, principalmente de la región de Valparaíso, esta comisión ha tomado el tema y queremos no solo plantear nuestra preocupación, sino también hacer propuestas que mejoren la entrega de los procesos de distribución, porque además a esta altura de avance tecnológico, a uno le llama la atención que por qué no se incorporan en las licitaciones, por ejemplo, la exigencia de posicionamiento satelital, de manera de saber con certeza a quién le están entregando el agua, que se pueda hacer una fiscalización mucho más adecuada, y además insistir que en esta época de pandemia que estamos viviendo, países que al igual que Chile tienen aún la distribución de agua por acarreo en camiones aljibe, han incorporado medidas adicionales como la entrega de alcohol gel, y eso lamentablemente no lo hemos visto en nuestro país. Así es que vamos a acoger las propuestas que se han planteado aquí por parte de las senadoras y del senador. Insisto, está con nosotros el asesor de la biblioteca y además nuestros asesores también que forman parte de esta comisión, para que puedan trabajarlo directamente con la biblioteca y hacer llegar mayores aportes a cada uno de lo que ha planteado sus parlamentarios. Así es que, de verdad, muchísimas gracias. Este es un tema que nosotros queremos tomar
esta comisión bien a fondo y proponer, ojalá, antes de que empiece toda la discusión del presupuesto, algunas líneas de transformación de toda esta ingeniería de proceso. No sé si hay alguna otra palabra solicitada. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, a cuidarse, nos vemos Muchas gracias a todos. Misiones más tarde. Muchas gracias.